Bueno, es una casualidad, si se quiere, el hecho de que hace algunos instantes con Danilo manejábamos las cifras de una encuesta realizada por la consultora Opción a propósito de lo que los uruguayos pensamos de nuestra educación. Nosotros les dimos allí una serie de números que en general eran números de una percepción negativa, sean leídos desde el ángulo o desde el punto de vista que se quieran leer. Pero acá está bueno porque lo que les voy a mostrar, que es Montevideo Portal, habla de cómo se pueden leer o qué importancia se le puede dar a determinados números. Que el 31% de los uruguayos crea que el gobierno ha hecho una buena gestión en educación nos puede hacer pensar, bueno, es muy baja la percepción que los uruguayos tenemos. Pero cuando se va al desglose por partido político, recuerdan ustedes que nosotros les decíamos que el 46% de los frenteamplistas creen que la educación es buena, por lo que allí Montevideo Portal dice la mayoría de los frenteamplistas no considera buena la gestión en educación. Una manera también como de colocar el tema como diciendo, ni aún de aquellos que han votado a la coalición de izquierda como partido de gobierno consideran en su mayoría que la educación es buena. Qué buen momento para, junto a Renato Perti, magíster en educación y asesor de UNESCO en la materia, hablar de este libro, de la presentación del libro blanco Hojas de Ruta para un cambio educativo profundo y sustentable. Lo primero es darle la bienvenida y agradecerle. No, el placer es nuestro y buen día. Y sobre todo felicitarlos y en general a los medios porque creo que están haciendo un esfuerzo muy generoso, muy de perspectiva de largo aliento, colocando la educación como el tema central del país. Si el Uruguay tiene una oportunidad de desarrollo que sea a la vez sustentable, justo, cohesivo y transformacional, es cambiando la educación. Sin educación, sin una educación de calidad, igualmente distribuida entre diferentes grupos sociales, diferentes sectores, la sociedad uruguaya de acá a 10, 15 años va a ser una sociedad más cementada, más guetizada, más desigual, donde nuestros hijos van a vivir una sociedad de muy pocas cercanías con los otros. Y lo que aspiramos desde hoy 21, y hoy colocamos en la agenda la construcción de esta hoja de ruta de cambio educativo, es decir, señores, señoras, si la educación no la cambiamos de una manera profunda, el país como un país de cercanías, un país de igualdades, que es nuestra historia, porque el Uruguay se hizo, en la historia del Uruguay es una historia de igualdad. Es una historia de un Estado que buscó la igualdad siempre. El Uruguay no tiene destino. Y eso creo que es el debate. El debate no... La opinión pública es importante, el dato de la opinión pública, pero lo importante es darnos cuenta que estamos en una disyuntiva de sociedad. O seguimos haciendo más de lo mismo, que va a tener resultados muy limitados, o nos atrevemos como sociedad a poner y a colocar el cambio educativo como el tema central del país en perspectiva de 10, 15 años. Renato, antes del desglose de la propuesta, de las ideas que están presentando, contarle a la gente que es Edu21, porque creo que ese es el punto de partida. Edu21 es una asociación civil creada con gente de muy diversos perfiles. Su presidente es Fernando Filgueira. Tenemos una comisión directiva donde están integrados diferentes sectores. Digamos, la visión histórica del Uruguay, está Gerardo Caetano, está Pedro Rila. Está también toda la gente que tiene vinculado con el mundo de la empresa, Diego Balestra, el mundo de los sindicatos, Richard Reed. Tenemos gente de la sociedad civil muy diversa. Tenemos economistas como Javier Daedo, Gabriel Odone. Teníamos como miembro de la comisión directiva Alejandro Echugarri. Claro. Hoy cuando presentamos la hoja de ruta le vamos a hacer un homenaje público. Alejandro, yo recuerdo una conversación con él a fin de año, con Alejandro, que fue una lección de sabiduría, ¿no? En 10, 15 minutos por teléfono me dijo, bueno, hay que poner los temas aquel. Y Alejandro hoy le vamos a hacer un homenaje que va a estar con palabras del profesor Robert Silva, que como ustedes saben, Robert Silva es el integrante del integrante del CODICEM por el sector docente, y que va hoy a pronunciar unas palabras en razón de eso. Y después tiene, aparte de esta comisión directiva con diferentes sectores, tenemos un comité académico integrado por más de 60 expertos en educación que representan el crisol de entidades. Yo diría Pablo da Silveira, Diana Aristimuño, Pedro Ravela, Guillermo Fossati, el propio Robert Silva, en fin, todo el abanico, Javier Lacía, todo el abanico del Uruguay, que ha pensado, no todo, pero una buena parte del abanico del Uruguay que ha pensado la educación en los últimos 20 años, está ahí. Y todos están, hoy lanzamos la hoja de ruta del cambio educativo en el local del Club Cervecero, que es cedido por la Federación de la Bebida y por Richard Reed. Y mañana, está todo el mundo invitado hoy a las 18 horas a concurrir, y mañana el comité académico, estos 60 técnicos de alto nivel,
nos vamos a juntar todo el día para ir armando esta hoja de ruta. Nuestra idea es armar esta hoja de ruta del cambio educativo de 2021, presentar sobre el sistema político y decirle, esto es una propuesta de cambio. Y esto es lo que el país puede hacer, o lo que podría hacer. Y dialogarlo con el sistema político, con los gremios, con los sindicatos, con las empresas, con la sociedad civil y con la ciudadanía. Porque no hay cambio educativo en el mundo que se genere sin empoderamiento y sin participación ciudadana y familia. Y para aquellos que a veces leen la información un poco fragmentada o segmentada, acabas de nombrar a personalidades de todos los espectros políticos. Todo. Acabas de nombrar a blancos, a colorados, a frendamplistas, a independientes. Todos. O sea, están Ricardo todos Villaró, allí. me volví a mencionarlo para dar Claro, un ejemplo. están todos allí, pero además despegados de su ideología, digamos. Pero el otro día hubo cosas que a veces decimos, caramba, hay cosas que están cambiando en el país. El otro día, de mañana, hubo una entrevista donde participaron conjuntamente por Edidio 21 Fernando Figueira y Pablo da Silveira. Claro. ¿Cuál fue el mensaje? Nos ponemos de acuerdo en lo sustantivo. No, estás hablando del referente educativo de Tabaré Vázquez y el referente educativo de Luis Lacalle Pou. Ellos fueron ahí y dijeron, ninguno deja, Fernando Figueira no deja de tener su pasado y su origen frentista y socialista, da Silveira no deja de tener su origen blanco. No importa eso. Lo que importa es que se pudieron sentar en una mesa, estamos dialogando e integrando la diversidad. Y eso, tenemos por ejemplo, Ribeiro y Caetano nos han dicho que estos movimientos en el Uruguay han tenido historia. Esto que de la sociedad civil, Caetano nos ha dicho, bueno, estos gérmenes que surgen de la sociedad civil. Claro, pero no hay un antecedente contemporáneo de esto. No, Para mí esto que están haciendo ustedes es absolutamente revolucionario. No, es revolucionario. Para mí es totalmente revolucionario. Es el Uruguay que se viene. El Uruguay de los próximos años no es el Uruguay de los enconos políticos, no es el Uruguay de los partidos fraccionados, no es el Uruguay de los réditos de corto plazo. El Uruguay que se viene es el Uruguay de la construcción democrática, transformacional, pensando para 10, 15 años. Porque la pregunta que en educación... Y que nace, y que de pronto... Dale. Te entusiasmas con el tema, me parece bárbaro. Y que de pronto tiene una valía sustancial porque nace de la sociedad civil. Correcto. Y no de los partidos políticos. Nace de la sociedad... siempre decimos que Edidio 21 no tiene color político, pero tiene finalidad política. Claro, sí. Que es contribuir a un cambio educativo sustentable y profundo. Para eso hemos convocados a todos. Y yo les puedo decir, por ejemplo, ayer recibíamos mensajes de salutación del presidente de la Cámara de Representantes, de diputado, el profesor Maya, apoyando esta iniciativa y viéndola como algo importante en el país. Recibíamos también una salutación del senador Luis Lacalle Pou, del senador Arrañaga, del senador Bordaberry, de Pablo Mieres, que ha sido un defensor muy acalorado de esta iniciativa. Y decimos, estamos logrando que las personas de diferentes orígenes converjan en esto. Esto no es contra nadie, porque cuando dicen, bueno, esto es contra... No estamos contra nadie. Hay cosas que se están haciendo bien que las tenemos que potencializar. ¿Quién va a negar que el Uruguay ha hecho un esfuerzo fundamental y positivo, por ejemplo, en la extensión del Plan Ceibal y en la inclusión pedagógica? Eso lo vemos justamente como un piso para seguir construyendo. Que lo que se está haciendo, por ejemplo, en materia de universalización de la educación inicial, que se ha hecho en los últimos 20 años, que lo empezó el profesor Rama y que se continuó después. Eso lo vamos a seguir haciendo. Es decir, no es hacer todo de nuevo, es darle un viraje para que el país tenga una oportunidad. Ahora, Operti, uno lo que no termina de saber como simple ciudadano es cuándo se produjo el quiebre. Yo soy integrante de una generación que empezó a estudiar sobre finales de la década del 60. Correcto. Yo soy nacido en el 62 y estudié prácticamente a principios del 80, pongámosle, ¿no? Es decir, que estamos poniendo una enorme cantidad de años en las que el concepto de educación pública en nuestro país, el concepto de educación de nuestro país, no era el que tenemos ahora. Me resisto a creer que en tan poco tiempo hayamos generado un problema tan grave que requiere de cambios tan profundos. ¿Cuál fue el inicio del deterioro? ¿Tuvo que ver la dictadura? Yo creo que buscar razones tan distantes en el tiempo, me perdonan, es excusarnos de la responsabilidad. Yo creo que como desde el régimen democrático a la fecha, hemos tenido un debe fundamental que no haber pensado un cambio educativo profundo. Nosotros no hemos discutido sobre educación los últimos 10, 15 años. ¿Qué discutimos sobre educación? ¿Cuántos liceos? ¿Cuánta infraestructura? ¿Cuánto equipamiento? Mejoras de condiciones de trabajo que son necesarias. Mejoras salariales. ¿Pero cuándo discutimos sobre el para qué y el qué de la educación? ¿Cuándo discutimos en este mundo que se nos viene de revolución industrial, donde está la cuarta revolución industrial, como se le dice, donde las maneras en que nos vinculamos y nos relacionamos unos a otros está cambiando radicalmente, donde nos vamos a tener que vincular con personas, pero también con robots,
y donde la automatización del trabajo genera un cambio fundamental en las necesidades y las calificaciones de la persona. ¿Dónde están estos temas de la sociedad uruguaya? ¿Dónde están los temas de la comunicación, de las comunicaciones que una persona que tiene, las competencias que una persona tiene que tener hoy para poder ser un ciudadano competente? Lo que pasó en Uruguay, me parece, es que hemos marginado la discusión sobre los contenidos educativos. Hemos marginado la discusión sobre el para qué, el qué de la educación, qué es lo que EDUI quiere decir. Nosotros nos dicen, bueno, ¿dónde empieza la propuesta de EDUI 21? Primer capítulo del libro blanco que presentamos hoy. ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Para qué tipo de sociedad? ¿Para qué tipo de ciudadano? ¿Para qué tipo de persona? ¿Para qué tipo de comunidad? Claro. Esa discusión está afuera, porque se discute, cuando empiezan las clases en cualquier país del mundo, tengo la posibilidad de trabajar en la UNESCO y haber visto esto en diferentes lugares, ¿qué es lo que discuten los ministros de educación que ven a 15 o 20 años? Le dicen a la ciudadanía, bueno, empezamos un nuevo modelo de educación en tal nivel, empezamos un nuevo modelo curricular, empezamos un nuevo modelo pedagógico, estas son las oportunidades. ¿Qué discutimos nosotros en los marzos, en todos los marzos? ¿Cuántos quedan afuera? ¿Cuántos quedan los superpoblados? Sí. ¿Qué pasó con la escuela de los padres? Sí. Pero no discutimos sobre educación. No, es verdad. No discutimos sobre educación porque, por ejemplo, dar un ejemplo concreto. En el mundo hoy se transita lo que se llama la educación básica ampliada. Eso significa integrar en un mismo nivel la educación primaria y la educación media. Es lo que hace Finlandia, lo que hace China. Que no existe un corte entre primaria y secundaria. Es la principal máquina de expulsión. Porque la manera que el sistema educativo tiene de sacarse responsabilidad es decir, tasa de deserción. Como que los que desertan son los que tienen la responsabilidad. Sí, claro. Tasa de expulsión. El sistema expulsa porque no da al alumno una oportunidad real de educarse y de aprender. Bueno, los países del mundo progresan esta educación básica de 9 a 10 años. En China, en Finlandia, en Corea, en América Latina, en Perú, en Brasil. Nosotros seguimos trabajando. Bueno, cuando se planteó eso acá, sí, más o menos fue todo un escándalo. Claro, pero ¿qué tuvo el Uruguay históricamente? Caetano y Ribeiro nos han dicho, Riera también nos han dicho con claridad. Los países cambian cuando tienen gente que tiene una visión de estadista que piensa más allá de las coyunturas. ¿Qué tuvo el Uruguay en su historia para ser una sociedad de cercanías? Que se pensó 20, 25 años. ¿Qué tuvo el Uruguay al principio del siglo XX con los liceos departamentales? ¡Qué locura hacer liceo departamental al principio del siglo XX! Bueno, los liceos departamentales fueron en la historia del Uruguay un principal mecanismo de integración sociocultural del interior. ¿Qué fue el Uruguay cuando empezó las escuelas rurales? Ese tipo de cosas nos está faltando. Nos está faltando visión de transformación, visión de estadista, visión de cambio. Y eso, humildemente, con mucha gente detrás, con mucho trabajo, es lo que EDUI 21 intenta colocar. Pero eso que ya lo tuvimos, sí, bien uno podría decir, pero caramba, si ya lo tuvimos, es simplemente mirarnos en nuestro propio espejo. Claro, pensar el futuro recobrando lo mejor del pasado y pensando más allá. Exacto. Y adaptándolo a esta era, como dice usted, sí, está bárbaro de repente todo lo que hemos generado con el Plan Ceibal. Bueno, aplicado a esto, ¿qué nos pasa a la hora de lo que acabamos de decir ahora recién, que parecería ser que es remar en dulce de leche? Claro, pues, ¿qué nos pasa que esa discusión no arranca siquiera? Ya no le estoy diciendo que se frustre. No arranca. No arranca. Y quienes la quisieron arrancar, sabemos lo que pasó. Lo que sucede es que me parece que acá, yo lo digo en una perspectiva comparada internacional, los sistemas educativos que en el mundo funcionan mejor, en diferentes contextos socioculturales, diferentes tipos de sociedades, son aquellos que están pensados para que los protagonistas del sistema educativo sean los docentes, que son los principales tomadores de decisiones en un sistema educativo. El principal tomador de decisiones en el sistema educativo no es el presidente de la ANEP, no es el Ministerio de Educación. Ellos tienen que liderar políticamente la educación. El tomador de decisiones es el ejecutor, es el docente. Hay que empoderar, hay que apoyar al docente. Entonces, está muy mal cuando se ponen todas las baterías de la culpabilidad en el docente. Lo que pasa es que el problema es que el sistema educativo no está pensado para apoyar al docente, ni tampoco está pensado para poner al alumno como el protagonista de su aprendizaje. Está bien. Ahora, esa es la clave. Yo sé que vos no esquivás el bulto y respondés. No. Ahora, ¿cómo se hace con los sindicatos? ¿Sabés por qué lo pregunto? Cuando nace EDUI 21 hace... Octubre. Ahí va, te iba a decir, en el último trimestre del año, en conversaciones con algunos de los principales referentes de los gremios de la enseñanza, lo primero que dijeron es, EDUI 21 es la receta del FMI del Banco Mundial. No. A ver, el maniqueísmo en cualquier orden de la sociedad es peligroso porque nos impide ser seres pensantes y seres reflexivos. Yo creo que con todos los actores de la sociedad, incluidos los sindicatos, hay que dialogar. Ni siquiera el Fondo Monetario Internacional hoy día
ni el Banco Mundial son los principales protagonistas de la educación en el mundo a nivel internacional. Fueron en sus tiempos, en los 80, en los 90, ni siquiera hoy. O sea que ese... Hay un discurso que queda. Es un discurso que queda. Pero es un discurso muy maniqueísta que conecta muy poco con la realidad que vive el docente en el aula. Y con mucha gente que en los gremios está descontenta con un discurso que reproduce más de lo mismo. Nosotros no nos peleamos con nadie. Nosotros vamos a integrar a todos, vamos a dialogar con los sindicatos, vamos a dialogar con los empresarios, vamos a dialogar con las asambleas técnico-docentes, porque nuestro problema no es pelearnos con nadie. Nuestro problema es darle a cada niño una oportunidad real de educarse y de aprender. Ahora, si el discurso va a ser decir que Filgueira es neoliberal, que es de origen socialista, o que Operti es neoliberal cuando toda mi vida fui de origen socialdemócrata ballista, y no reniego para nada de esa condición, estamos equivocados. ¿Liberal uno? Yo trabajé en el proceso de transformación de la educación bajo la conducción de Germán Rama. Rama se reunió con el Fondo Monetario, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Interamericano de Desarrollo le dijo en ese momento, bueno, quizás haya que privatizar la formación docente. Dijo, no, en Uruguay no vamos a privatizar la formación docente, vamos a hacer los centros regionales de formación docente. Y hoy tenemos centros regionales de formación docente bajo la tutela del Estado. Llamar a Filgueira, a Mir, o a uno mismo, personas que somos concesión neoliberal, me parece que es, digamos, es un acto de abuso intelectual. Pero con esas cosas van a chocar. Vamos a chocar, pero estamos tranquilos porque nosotros, todos los que estamos en EDUI, que tenemos diferentes visiones y diferentes orígenes, esa es la belleza de EDUI. Pablo Acevedo tiene su origen blanco, Fossati también, Javier Lacía tiene su origen en el Partido Independiente, o Denis Balián, o Adrián Aristimuño su origen ballista, o quien sea. Ninguno reniega esa condición. Lo que hacemos es ponerlo juntos para integrar, porque nosotros eso que decía Freire, el expresidente chileno, yo no le pregunto a la gente de dónde viene, si hacia dónde va. Nosotros en EDUI 21 no preguntamos nunca de dónde venís, sino hacia dónde vas. Entonces todo el mundo está convocado. Más, tenemos dentro del propio EDUI 21 gente que está trabajando en el gobierno. Inspectores de ANEP, claro. Maestros de ANEP. Juan Pedro Mir fue director de escuelas el año pasado. O sea, que no hay ninguna exclusión de nadie. Ahora, si alguien quiere autoexcluirse, va por su responsabilidad. EDUI no excluye a nadie. Lo que dice EDUI es, pensemos el cambio sistémicamente. Lo que yo creo que tienen razón los sindicatos muchas veces, y en eso me parece importante marcarlo, porque es una opinión generalizada en EDUI 21, que lo que ha pasado muchas veces es que no se le ha presentado a los sindicatos una propuesta educativa integrada. Nosotros vamos a hablar con los sindicatos de una propuesta educativa integrada. ¿Qué implica eso? Va a implicar el para qué de la educación, el cómo hacerlo, un nuevo currículo, una nueva pedagogía, y también nosotros vamos a plantear cosas muy concretas. Un nuevo proyecto de ley educativa, de la educación. Vamos a plantear un nuevo reglamento y estatuto docente, que hace años que se discute y que no se ha logrado. Lo ha dicho Filgueira, lo ha dicho con claridad. Vamos a discutir un nuevo reglamento de centros educativos. Vamos a discutir un nuevo presupuesto educativo de cómo asignar los recursos. Tenemos a economistas de primer nivel. En el grupo tenemos a Ignacio Muñoz, tenemos a Gabriel Odone, claro. Javier Daedo. Odone no va a dejar de tener su origen socialista, Daedo no va a tener su origen blanco. Lo importante es que se van a juntar. Claro. También está en el grupo Fernando Lorenzo. Es decir, tenemos... Ahora, Renato, Filgueira y Mir estaban sentados en lugares determinantes y no pudieron, se tuvieron que ir. Pero claro, más allá de la anécdota, porque uno lo puede ver, decir, bueno, hay una anécdota de encono. Hay un tema estructural. Quizás lo que pasó con Juan Pedro y con Fernando fue que fueron de alguna forma víctimas de un modelo de gobernanza de la educación que no tenía el liderazgo donde lo tiene que tener. Se los comió el sistema. No, porque el liderazgo en el mundo, en cualquier lugar... ¿Cómo se ordena? Si tengo un minuto les digo, ¿cómo se ordena la educación en el mundo en cuanto a los modelos de gobernanza? Muy simple. Hay un Ministerio de Educación en general en todos los países que gobierna la educación, que lidera. Lidera y gobierna, Debajo de ese liderazgo hay unidades técnicas altamente calificadas que se encargan de la educación inicial, de la educación básica, de la educación media y la formación docente. En el marco de el Parlamento que define el para qué de la educación. En Finlandia, por ejemplo, es el Parlamento que define los trazados de lo que se va a educar. Después están estas unidades técnicas que efectivizan eso y por debajo, y estamos de acuerdo, autonomía y responsabilidad de los centros educativos para seleccionar a los docentes, para incidir en el currículum, para vincularse con la comunidad. Liderazgo político, apoyo parlamentario, unidades técnicas altamente calificadas y capacidad de empoderamiento y responsabilidad para que los centros educativos sean los verdaderos artífices de la educación. Eso es lo que funciona. Hacia eso vamos nosotros. Nosotros vamos hacia un modelo con liderazgo ministerial, es lo que vamos a proponer. Claro. Vamos hacia un modelo con figuras técnicas muy calificadas,
con intervención del Parlamento en las definiciones fundamentales de los trazados de lo que se va a educar y con autonomía de los centros autonomía con responsabilidad. No es autonomía, no es autarquía. Autonomía es con roles de responsabilidad y rendición de cuentas a la sociedad. ¿Sin un Codicen? Yo creo que vamos a un sistema donde habrá un ministerio de educación. ¿Y desaparece el Codicen? Quizás, pero no, porque ha habido una discusión estos días sobre el Codicen. A ver, en el sistema actual de hacer desaparecer el Codicen no es una buena solución, porque haría la educación más fragmentada todavía. Lo que nosotros decimos es que hay que buscar una combinación de las atribuciones y responsabilidades que hoy hace el Ministerio de Educación y el Codicen y una nueva figura. El nuevo ministerio, una nueva dependencia. Y debajo de eso, sí, unidades técnicas de media, básica, jóvenes, educación de jóvenes, que respeten lo técnico, pero que estén bajo un mando político. Ese es el país que se va a venir. Es lo que están presentando. Libro blanco, hoja de ruta para un cambio educativo profundo y sustentable. ¿Cuándo? 6 de la tarde. ¿A qué 6 de hora? la tarde en el Club Sabrecero, 18 horas. Muy bien. Está todo el mundo invitado. La invitación la pueden ver en nuestra página web de Eduvi21 y también en nuestro Twitter. Es un lanzamiento ciudadano. Muy bien. Ahí va quien vaya, se sienta donde le toque. No hay lugares reservados para nadie, porque Eduvi es una impronta y un movimiento ciudadano. Y que vayan temprano porque le va a quedar chico. Temprano porque va a haber mucha gente. Le va a quedar chico. Gracias. Muchísimas gracias a Renato Perti por esta visita, por esta entrevista. Y bueno, ya tienen hecha la invitación para esta tarde.